¿Sabías que XTB no cobra comisiones en acciones y ETFs? Invierte en acciones de todo el mundo sin comisiones. Hazte cliente de xtb.com. Muy buenas, no se pudo salvar la crisis política en Italia y hoy es el día, ya están los colegios abiertos y tiene la impresión ya el pueblo italiano de que Giorgia Meloni va a tener muchas opciones de formar gobierno junto a Salvini y junto a Berlusconi, de tal manera que Meloni va a ponerse al frente, va a ser la premier italiana si las encuestas están indicando lo que parece ya un hecho cierto, y es que Meloni es esa opción que los italianos han elegido de manera mayoritaria y que además, según las últimas encuestas, sí tendría la opción de formar gobierno con Salvini y con Berlusconi. A partir de ahí, pues empieza un nuevo lío para la Unión Europea, donde tiene que cuadrar la figura de Meloni en un entorno en el que ya no es un país menor, es una de las grandes potencias europeas, además es una de las que tienen el foco puesto sobre la crisis de la deuda que pudiera venir en un medio plazo, en un corto o medio plazo, por lo que hay que tratar con mucho tiento la llegada de Meloni, si finalmente se confirma esta noche, y también los siguientes pasos del nuevo gobierno italiano. Fondo de reestructuración, mecanismos de política fiscal que no perjudiquen, como ha sucedido en Inglaterra, ese movimiento al alza de los tipos del Banco Central Europeo, así como política exterior, aunque parece que esa parte está más controlada a estas horas. Jornada electoral, no va a ser la última en los próximos meses. También tenemos en el punto de mira las elecciones en Brasil, Bolsonaro-Lula, Lula-Bolsonaro. Ahora mismo en esa primera ronda ganaría Lula, pero ojo, si alcanzara más del 50% no habría segunda ronda. Si no lo alcanza, y todo parece indicar que está en el entorno del 45-46% ahora mismo en las encuestas, habría que ir a segunda ronda. Y luego las midterm en Estados Unidos, por lo que tenemos en los próximos 2 meses un movimiento político importante como para conocer hacia dónde camina también el cambio o el no cambio en un año electoral que ha sido importante. Macron renovó, ahora Italia puede ser un seísmo importante que mañana las bolsas reflejen en la apertura. Ojo con el lunes en el viejo continente, con una Meloni que haga un discurso esta noche agresivo contra el Banco Central Europeo y el conjunto de la Unión, porque ese movimiento podría poner ahora mismo en una situación complicada al conjunto de Europa y sobre todo al inversor, en la sensación de que Italia va a querer ir por libre, no hacia el Italexit, pero sí va a querer meter estímulo fiscal, sí va a querer coger una ruta que pueda no ser la que están llevando ahora mismo las principales economías europeas, acertadamente o no, pero una ruta distinta. Es la sensación del inversor de una incertidumbre que puede generar un problema de confianza. Meloni es el nombre claro del día, pero no es el único. Habló ayer Lavrov a última hora en Naciones Unidas, sobre todo con un mensaje que ha quedado de corolario para los medios y también para Occidente en general. Lean más a Putin y leanlo detenidamente. El choque con Blinken ya fue muy importante hace 2 días. Ayer en Naciones Unidas el choque con Occidente volvió a ser palpable en la manera en la que en el medio largo plazo el multilateralismo, las relaciones internacionales, pues tal vez ya hayan cambiado, aunque no tenemos la perspectiva exacta de que ya han cambiado. En el medio plazo, dice Lavrov, que el punto de mira se centra en Taiwán, con lo que le manda esa pelota a China, para que China también la recoja o no, pero esté en su tejado, que está en el punto de mira. Señaló a la OTAN, por supuesto, y fue un discurso típico ruso, típico de Lavrov, en el que se volvió a poner encima de la mesa las diferencias con Occidente, con una agresividad, además, bastante señalada. Los medios intentaron preguntarle de una manera muy continua sobre armas y sobre la tensión y el riesgo a nivel internacional. Sin embargo, no quiso entrar en esos detalles. Meloni y Lavrov, protagonistas en estas primeras horas del día, pero hay 2 cuestiones clave en Europa que van a ir ganando cuerpo a lo largo de la semana, y son, por un lado, el análisis que ha hecho Bloomberg sobre hasta dónde va a llegar la inflación. El punto es 9,7, lo que significa varias cosas. Lo primero, que hasta ahora la subida de tipo de interés no está funcionando para el Banco Central Europeo, tal y como se esperaba por el Banco Central Europeo y por los economistas. El 9,7
europeo acerca la inflación al doble dígito, resalta que el pico no ha llegado, sino que el pico está por llegar. Vamos a ver si es este 9,7, si se confirma este dato que han apuntado los economistas en el análisis, en el forecast que han hecho para Bloomberg. 9,7 significa que el problema de la inflación no está ni controlado, ni mucho menos empieza a rebajarse. Si la inflación en Europa no empieza a rebajarse, significa que los mercados no pueden cambiar el modelo bajista que tenemos ahora mismo. ¿Por qué? Porque una cosa es tener, y lo vemos el otro día en un gráfico espectacular de Alliance Bernstein, una cosa es tener la inflación elevada pero descendiendo, para el inversor, que tener la inflación elevada pero sin haber alcanzado el pico y que sigue subiendo aunque sea levemente. En el escenario de que la inflación es elevada y que sigue subiendo aunque sea levemente, la media de los últimos 50 años donde está la rentabilidad marca energía, marca commodities y marca en este caso el dólar. Es decir, la fotografía tal cual que tenemos ahora mismo, con un pequeño matiz. La energía ha recogido gran parte de ese 50% que llevaba y ahora mismo está con un crecimiento del más 20 y pico por ciento, pero no del más 50. Es decir, ahí algo está cambiando para el inversor, ahí hay algo de rentabilidad que se ha perdido. No sucede igual con el dólar. El dólar está en máximos históricos. Ahora mismo no ha recogido parte de las subidas que había tenido. Bueno, el siguiente escenario, el que ya hemos alcanzado el pico y empieza a descender, tiene a la renta variable como gran protagonista. Ha caído tanto en el escenario anterior y cuando hace clic, entonces la renta variable se convierte en ese activo que todos los inversores buscan porque está tan baja que todos buscan el ascenso con ella de la rentabilidad. Ese escenario no ha llegado. Entonces podemos mirar técnicamente el mercado, podemos hacer el análisis que queramos, pero la realidad es que no ha cambiado el modelo. Estamos en el mismo escenario que estábamos antes, en los últimos meses antes de que estalló la guerra de Ucrania. De tal manera que en un entorno inflacionario donde el Banco Central Europeo, donde Europa va a confirmar una inflación que todavía no ha alcanzado el pico, que tiene un nuevo pico, que es el 9,7%, y donde el Banco Central Europeo no termina de controlar esa inflación, ese movimiento nos lleva a que el mercado va a continuar con las caídas en el medio plazo, en los próximos meses, hasta que confirme que ha encontrado el pico, que ha comenzado a descender la inflación. Piensen que en Estados Unidos el movimiento de descenso interanual no iba acompañado, en el último dato, con un descenso intermensual. Tienen que ser las dos cuestiones para que entonces veamos que el chip sí que ha cambiado, que las políticas de los bancos centrales están teniendo efecto y que el inversor puede cambiar el chip y empezar a ver renta variable con otros ojos según lo que dicen los gráficos y la media de los últimos 50 años en entornos inflacionarios elevados. Por lo que el dato que publique Europa, si finalmente se confirma ese 9,7 o es peor todavía, y encara al doble dígito, puede darnos ya la visibilidad de que seguimos en un escenario en el que la renta variable va a estar muy castigada y en el que el dólar, y en este caso también la energía, son los valores refugio. El último punto del día nos lleva a que siempre, hasta que no llega octubre, no comienza la temporada de invierno. Bueno, pues si algo puede pasar mal, siempre pasa al final peor todavía. Y tenemos un frente frío ártico entrando ahora mismo por el norte de Europa, que va a rebajar las temperaturas en torno a 7 grados, tanto en Reino Unido como en Alemania, y que va a ser el primer test de cuántas reservas de verdad tiene Europa para sortear el invierno. Llega antes de lo que se esperaba, llega más frío de lo que se esperaba y pone a toda Europa en una situación de empezar a ver, es el primer test y el mejor, en real ya, de cómo se reacciona, de si hay problemas en determinadas industrias siderúrgicas, metalúrgicas, en un momento en el que el gas y el petróleo siguen fluyendo en cuanto a las reservas en el entorno europeo, pero empezar antes significa terminar antes esas reservas. Y si solo hay 2 meses y medio, ojo con el momento de fin de las reservas que tiene ahora mismo Europa. Ese frente frío que entra del Ártico nos va a enseñar, va a ser una especie de stress test para el conjunto europeo,
para ver de qué manera bajan esas reservas, de qué manera responde ante el frío la capacidad almacenada y sobre todo las redes en Europa, sobre todo en el norte, que es donde va a afectar más ese frente frío del Ártico, y nos va a dar una visibilidad de si los 2 meses y medio que se tenía previsto desde la llegada del otoño va a ser suficiente como para llegar a la primavera, o el haberse adelantado deja a toda Europa en una situación mucho más complicada de reservas. Como ven, Meloni, Lavrov en Naciones Unidas, el euro y esa inflación desbordada que no la consigue controlar el Banco Central Europeo, según el último dato que los analistas están apuntando como forecast, como previsión para el dato que vamos a tener en el mes de agosto, 9,7, y ese frente frío que va a tensionar todavía más esas reservas de gas. Un último punto, y es el inicio de los despidos, y ahora sí, ERTES en siderurgia y metalurgia, en las empresas relacionadas con siderurgia y con metalurgia, que ya se están produciendo en decenas en el conjunto de Europa, caminando hacia una situación muy complicada de despidos. ¿Por qué? Porque si se ve un repunte del desempleo fuerte que no se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, si se ve en Europa, el Banco Central Europeo sí tiene un doble mandato, también la Reserva Federal tiene un doble mandato en el que tiene que proteger al empleo. Ojo, porque si se puede estimar que las subidas de tipos están haciendo efecto en una pérdida de empleo muy potente, nos ponemos en el peor de los escenarios ante la tesitura de que el Banco Central Europeo tenga que elegir entre inflación y empleo. Ahora mismo puede elegir inflación y tirar, porque el empleo responde en una tasa controlada de pleno empleo en gran parte de Europa. Y sobre todo en el conjunto de Europa, en ese entorno del 6-7%. Pero si el empleo empieza a tirar y siderurgia y metalurgia ya empiezan a ver que tanto por tema de energía como por tema de encarecimiento, por la inflación, como por el movimiento también de nuevas inversiones, sobre todo para intentar mejorar eficiencia en sus fábricas, empieza un movimiento de despidos que también, empujado por la subida de tipos y la caída del consumo, impacta primero en esas industrias sobre un consumo a medio plazo. Esas industrias trabajan a 6 meses y empiezan a descontar que la subida de tipos provoca una caída de la demanda, provoca una salida de trabajos en el medio plazo, en esos 6 meses en los que vamos a apuntar, que es precisamente el momento en el que empiezan a hacer efectos las subidas de tipos del Banco Central Europeo de una manera más agresiva del último mes. Ojo, porque la fotografía sigue empeorando, aunque veamos por lo menos la esperanza de que determinados síntomas, determinados signos como el inflacionario empiecen a recuperarse en el medio plazo. No parece que en el corto, es decir, en el siguiente dato, el de agosto, haya sido un buen dato, precisamente porque el consumo en el conjunto de Europa y la demanda interna en unas vacaciones en las que se quería gastar lo que fuera para las vacaciones de verano, han sido más gasolina en este fenómeno inflacionario que vive el conjunto de Europa. Buen domingo, vamos a esperar a Meloni, vamos a esperar a las elecciones italianas, a ver qué sucede, qué fotografía se termina por definir, y si es Meloni, Salvini y Berlusconi los que al final pueden formar gobierno. Muy atentos al discurso de Meloni esta noche, porque puede poner la piel de gallina al conjunto de Europa. Buen domingo, buen descanso, y si tienen que hacer negocio, buen negocio.